controversia por el tiempo que se tardó en detectar que el Albia también había descarrilado y en hacer llegar los equipos de emergencia. No fue hasta que un pasajero del Albia llegó andando hasta el Lirio cuando la Guardia Civil supo del segundo tren siniestrado, y a través de la Guardia Civil ya el Centro de Control de Atocha pudo saber que efectivamente una parte del Albia había quedado destruida, ¿no? En Cataluña vuelve a circular el Cercanías con algunas limitaciones. Donald Trump presenta en Davos su proyecto inmobiliario para Gaza y critica de nuevo al gobierno de España por arrastrar los pies en su contribución a la OTAN. Los gobiernos europeos bajan el tono sobre Groenlandia ahora que Donald Trump ha aparcado su amenaza de nuevos aranceles, aunque lo que no ha abandonado es su pretensión de quedarse con la isla. Y comienza la campaña electoral en Aragón, con las encuestas, incluida la del CIS, descartando cualquier opción de gobierno para la izquierda, cualquier opción de que el PSOE recupere el gobierno de la comunidad aragonesa. Azcón mejoraría su resultado de hace 3 años sin mayoría absoluta a la vista, Vox tendría el mayor incremento y el PSOE, con la exministra Pilar Alegría como candidata, retrocedería. Dice el CIS que el 57% de los aragoneses piensa que la situación de su comunidad autónoma es buena y que Azcón es el único líder al que aprueban. Primero, el servicio de cercanías en Cataluña a esta hora de la mañana. En la tarde de ayer hubo acuerdo entre el gobierno autonómico, Renfe, los maquinistas, Adif. El acuerdo consiste... Ayer contamos que los maquinistas no prestaban servicio porque le habían exigido a Adif garantías por escrito de seguridad y una revisión completa de todo el trazado, de toda la red ferroviaria de cercanías. Adif se ha comprometido a hacer esa revisión completa. Lo que les dijo es: no podemos hacerlo hoy mismo. Compromiso existe, aquí está por escrito, pero retomad ya la circulación, el servicio a los pasajeros después de otro día de caos en la movilidad, sobre todo en Barcelona. A esta hora de la mañana se ha anunciado que el servicio se ha restablecido, pero parece que con algunas limitaciones. Vamos a Onda Cero a Barcelona y nos amplía la información Montse Baez. Buenos días, Montse. Hola, buenos días. Hace poco más de unos 20 minutos que Renfe ha anunciado que se ha restablecido a primera hora de esta mañana el servicio en todas las líneas de Rodalies y confirma que los trenes vuelven a circular tras completar durante toda la noche las comprobaciones que se han podido hacer y tener el compromiso de tener estas comprobaciones de seguridad en toda la red. Durante toda la noche se han hecho algunas revisiones conjuntas con Adif y los sindicatos y los trabajos también continuarán para garantizar la seguridad en el tramo afectado por el accidente del martes en la R4 entre Martorell y Sant Sadurní. Seguirá activo un servicio alternativo por carretera. También cabe destacar que aunque hoy se recupere el servicio de trenes al completo, el Govern catalán no descarta que haya incidencias y retrasos, así que de momento se ha decidido mantener el refuerzo de transporte alternativo con 100 autobuses adicionales y más frecuencia de paso en los ferrocarriles de la Generalitat. Vamos a ver cómo discurre la mañana en lo que se refiere a la movilidad en Barcelona, sobre todo en la provincia de Barcelona, después de estas jornadas bastante lamentables para los usuarios que han tenido que buscar alternativas y no siempre las han podido encontrar. Esto en lo que se refiere a cercanías, al servicio de Rodalíes en Cataluña, de la tragedia de Adamuz, del accidente que sucedió el domingo por la tarde en ese punto de la provincia de Córdoba. Las 40 y tantas familias de los fallecidos, 41 familias, porque en una de ellas son 4 los muertos, ya han podido, algunas de ellas, enterrar o incinerar a sus seres queridos, otras lo van a poder hacer ya porque el trabajo de los forenses ya ha terminado, las identificaciones ya han terminado. También se ha conocido ahora que el resultado de las autopsias revela que todas las víctimas mortales murieron en el acto como consecuencia del accidente. Es decir, que no sé si es un alivio para los familiares en estas circunstancias, saber que no sufrieron estas personas, que los que han muerto murieron en el mismo instante en el que se produjo el doble descarrilamiento, el del Irio y el del Albia. En el Albia es donde el mayor número de personas perdieron la vida, sobre todo en esos vagones que quedaron empujados o arrastrados hasta un talud. La investigación está en marcha, como venimos contando. Ahora mismo, han pasado ya 5 días, ahora mismo es verdad que no hay una conclusión todavía, una respuesta concluyente por parte de los investigadores, pero de todo lo que han trabajado en estos días, que es el examen visual y las posibles explicaciones después de analizar lo que tienen y que ahora será objeto de un análisis más minucioso en un laboratorio, pero a esta hora y de este día la hipótesis, digamos, que prevalece, no diremos que es la única porque no lo es todavía, pero la que prevalece, la que tiene más fuerza y más solidez, es que una parte de ese carril, del carril derecho por el que circulaba el Irio, ese tramo de 40 centímetros del carril que falta ahora mismo en esa vía, pues que por alguna razón se quebró, se rompió y probablemente saltó, ¿no? O sea, que se fue deteriorando esto de la fatiga de materiales, es decir,
que ese carril o la soldadura de esa parte del carril presentara algún defecto desde el inicio y que con el paso de los trenes, con el uso de estos meses, porque es una vía, recordamos, que confirmó aquí el ministro Puente, que fue renovada y por tanto ese carril se colocó en el pasado mes de mayo, que fruto de la utilización y del defecto inicial que presentaba, pues ha llegado un momento en el que ha roto o ha colapsado, como dicen los técnicos. Y eso ocurrió mientras el Lirio estaba circulando sobre ese carril. Ayer escuchamos aquí, vamos a recordarlo, como uno de los pasajeros del vagón número 5 nos contaba que lo que sintieron en el vagón número 5 fue como si algo hubiera golpeado muy bruscamente, un golpe brutal en los bajos, digamos, de ese vagón. Eso puede tener dos explicaciones. Que lo que ocurriese es que en ese momento se rompe esa pieza del carril y el rodamiento del vagón número 5 pues se encuentra con que no toca el carril, es decir, se pierde el contacto, es como si hubiera un socavón en la vía, digamos, y eso se puede recibir dentro del vagón como si fuera un choque, o que saltara esa pieza, ese tramo de la vía, del raíl, y golpeara contra los bajos del tren. Que las dos hipótesis son compatibles con este testimonio que ayer nos prestaba Zunzunegui, pasajero de ese vagón, que también nos contó ayer como cuando están los servicios de emergencia, Guardia Civil, que han llegado ya a la zona, el Guardia Civil, el 112, que han llegado hasta el Lirio y están atendiendo ahí a los pasajeros y a las víctimas, es cuando aparece una persona caminando por la vía que procede, es un pasajero que viene del Albia, del que hasta ese momento allí nadie tenía noticias, y es el pasajero que pide que vaya ayuda también, que vayan las emergencias al tren que ha resultado siniestrado en el que iba él, que es este otro tren del que hasta ese momento nadie entre los servicios de emergencia tenía noticias, seguramente tampoco entre los viajeros. Este testimonio que ayer aquí nos estremeció a todos. Cuando llega esa persona y avisa, lo que nos cuentan después es que esa persona lo que dice es: yo veía las luces de los servicios de emergencia a lo lejos y pensaba, pero ¿por qué no vienen? Y entonces decidió andar hacia las luces porque ellos tampoco sabían que había otro tren. Una vez que llega esta persona, este pasajero, hasta el Lirio, es cuando informa a los guardias civiles, al guardia civil Antonio Carmona, que se va hacia donde le dice este pasajero y es el primero que llega al tren Albia, y él ya se encarga de atender como puede a los heridos, ve que la cosa está todavía peor en el Albia de lo que estaba en el Lirio, de avisar a los servicios de emergencia, y el primer equipo médico que llega hasta el Albia, según la información de la Junta de Andalucía, es a eso de las 8:30 de la tarde, 8:35. Es decir, no es una hora después de sucedido el accidente, pero tampoco es de manera inmediata. Y es este guardia civil el que se encuentra, como ha contado él mismo, con un tercer maquinista, que este es el que conducía el Ablo, que iba detrás del Lirio por esa vía. Al quedarse sin suministro eléctrico, el tren se para y desde el centro de Atocha le piden que que baje del tren a examinar la vía, porque no saben qué ha pasado con el Albia. Lo que tampoco saben es que ha resultado siniestrado. Y se echa a andar el maquinista por la vía en busca de tener noticias. Y llega hasta el Albia y en efecto ahí se encuentra el Guardia Civil y le pide al Guardia Civil que sea él mismo, le tiende el teléfono para que hable con el centro de control de Atocha y le explique la dimensión que tiene la tragedia que se ha producido. Hay otro testimonio hoy que recogen también los diarios, El Confidencial y el diario El País, por ejemplo, de Lola, que es otra pasajera de ese vagón número 5 del Albia, que lo que ella cuenta en efecto es que ella está hablando con su hermano explicándole que el tren ha descarrilado, que hay personas heridas y que están esperando a que lleguen los servicios de emergencia, y el hermano no entiende lo que le está contando porque él en la tele está viendo que los servicios de emergencia ya están en el tren. Claro, estaban en el Lirio, que no en el Albia. Esta es la misma confusión que acompañó a los responsables del centro de Atocha, que tendrán que hacer su propia investigación sobre qué falló ahí para que durante muchos minutos no fueran conscientes de que tenían dos trenes descarrilados en lugar de uno y que había que enviar con precisión los equipos de emergencia a los dos trenes y no solo a uno. La investigación, digo, que está en marcha, y la controversia que acompaña también a la investigación y a los datos que se van conociendo, pues no nos va a abandonar en los próximos días, incluida la controversia política. Bueno, el señor Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, que está desatado, está crecido porque ve que las cosas siempre salen como él quiere. Ayer presentó dos cosas en Davos. Uno es el plan inmobiliario para Gaza, porque él persevera en su idea de convertir Gaza en un destino turístico, pues con rascacielos y con atracciones turísticas y con hoteles y no sé qué. Lo presentó allí como si fuera un promotor inmobiliario, bueno, como si fuera, que igual lo es, promotor inmobiliario. Y luego también presentó esto de la Junta de Paz, que es el gobierno alternativo a la ONU,
para dirigir la reconstrucción de Gaza. Habló también de España, el presidente de los Estados Unidos, que tiene ahí como una fijación con el gobierno de Pedro Sánchez respecto de la contribución económica al sostenimiento de la OTAN. También he asegurado el compromiso de todos los aliados virtuales de la OTAN para que suban el gasto en defensa hasta el 5%. De todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo quieren hacer? Quieren ir por libre, supongo. No sé por qué todos los países menos España lo van a incrementar. Vamos a tener que hablar con España. Contestó de madrugada el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al término de la cumbre que han celebrado los gobernantes europeos, Consejo Europeo, y ha recordado cuál es la inversión de España en defensa y cómo se ha incrementado bajo su gobierno esa inversión, siempre sin querer enfadar a Donald Trump. Yo lo he dicho con total lealtad y total claridad, que el gobierno de España, al igual que, por supuesto, fortalece su defensa y contribuye a la defensa colectiva y a la seguridad colectiva, no va a renunciar a fortalecer la sanidad pública, la educación pública. Respecto de Groenlandia, los gobernantes europeos siguen teniendo la misma posición que hasta ahora. La soberanía danesa no puede cuestionarse. Es verdad que hay que mejorar la seguridad en el Ártico, hagámoslo todos juntos, pero digamos que han bajado el tono después de que el propio Donald Trump reculara en su amenaza de imponer aranceles a los gobiernos que han enviado allí militares. Y enhorabuena a todos los aragoneses porque estáis de campaña electoral, qué bonito, ya con los mítines, con las promesas, con los ataques y con todo lo demás. En que en 15 días habrá elecciones autonómicas y que si se cumple lo que hoy están diciendo las encuestas, pues asistiremos a algo parecido a lo que sucedió en Extremadura. Es decir, que el PP mejorará su resultado pero no conseguirá mayoría absoluta, que el que más crecerá será Vox en comparación con lo que tenía y el que más menguará en comparación con el año 23 será el Partido Socialista, que tiene a Pilar Alegría, ex portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, como nueva candidata.